En otoño de 1806, uno de los generales más poderosos de la historia desfilaba triunfante por las calles de Berlín. Su nombre era sinónimo de brillantez militar y su objetivo era la conquista de toda Europa. Las banderas de Prusia fueron arriadas y desde entonces ondearon en su lugar las banderas francesas. Napoleón Bonaparte acababa de lograr uno de sus éxitos militares más audaces. La conquista de Berlín no solo fue un testimonio de sus indiscutibles habilidades en el campo de batalla, sino también un punto de inflexión en la historia de Europa. Hoy analizaremos las dramáticas batallas, los intrincados juegos políticos y la implacable búsqueda de poder y gloria, respondiendo a la pregunta de cómo Napoleón logró conquistar Berlín, cómo su dominio cambió Alemania y cómo los berlineses se liberaron de los franceses. Disfruten. A principios del siglo XIX, las guerras napoleónicas asolaban Europa, con Napoleón Bonaparte intentando expandir su control sobre todo el continente. Estas guerras fueron una consecuencia directa de la Revolución Francesa y de sus ideales, que el ejército francés pretendía difundir por toda Europa. Casi toda Europa, especialmente Austria, Rusia y Gran Bretaña, luchaba contra el general francés. Sin embargo, una potencia se había mantenido al margen hasta el año 1805, Prusia. A pesar de su reputación como una potencia militar estrictamente disciplinada, Prusia adoptó inicialmente una política exterior cautelosa y expectante. Prusia trató de mantener su neutralidad diplomática no solo para proteger su comercio y sus intereses económicos, sino también para beneficiarse territorialmente de la guerra entre otros estados. La anexión de Hannover, que hasta ese momento estaba en unión personal con Gran Bretaña, en el año 1803 fue un ejemplo de cómo Prusia intentaba aprovechar la reestructuración de Europa en su favor. Además, el poder de Napoleón parecía imparable, ya que destrozaba uno a uno los ejércitos de sus enemigos. Sin embargo, tras la guerra de la Tercera Coalición, en la que Napoleón volvió a salir victorioso, la situación cambió de manera tan drástica que Prusia se vio obligada a intervenir. En 1806, los franceses disolvieron el Sacro Imperio Romano, que había existido durante más de 800 años, y fundaron la Confederación del Rin, una confederación de estados alemanes bajo hegemonía francesa. Esta acción fue vista por Prusia como una amenaza directa a sus propios intereses y a su relación con los estados alemanes. Las relaciones diplomáticas entre Francia y Prusia se deterioraron rápidamente. Esta última exigió el retorno a las fronteras de 1805 y la disolución de la Confederación del Rin, pero Napoleón rechazó categóricamente estas demandas. Así estalló la Guerra de la Cuarta Coalición, también conocida como la Guerra de Prusia, en la que Prusia, apoyada por Gran Bretaña, Rusia y Suecia, luchó contra Napoleón. Y, al principio, las cartas parecían favorables para la coalición. El ejército prusiano, con el apoyo de sus aliados, superaba numéricamente al ejército francés. Además, Prusia estaba extremadamente confiada, basándose en su glorioso pasado, en el que había derrotado a los franceses en varias ocasiones. Pero los tiempos habían cambiado. Las batallas anteriores quedaban ya lejos en el tiempo, y en la realidad, el ejército prusiano era sumamente inexperto en comparación con la Grande Armée de Francia, curtida en combate. También faltaban buenos generales. Además, decenas de miles de soldados se mantuvieron en los territorios polacos, temiendo un levantamiento en caso de guerra. Por otro lado, Napoleón consiguió el apoyo de algunos estados del sur de Alemania, lo que permitió que su ejército creciera rápidamente hasta casi 200.000 hombres. Además, el rey prusiano cometió el error fatal de no esperar a los refuerzos de Rusia y Suecia, y avanzó solo. El ejército principal prusiano debía unirse con sus aliados sajones en Turingia y luego lanzar el ataque contra los franceses. Pero Napoleón se enteró del plan y lanzó su propio ataque. A un ritmo vertiginoso, Napoleón condujo a su Grande Armée hacia Turingia, evitando la unión de los ejércitos prusianos. Así, en solo 5 días, se libraron 2 batallas decisivas en Jena y Auerstedt. Napoleón alcanzó a los prusianos antes de su unión y destruyó su ejército principal, tomándolos completamente por sorpresa.
Estas batallas llevaron al colapso total del ejército prusiano antes de que la guerra siquiera hubiera comenzado formalmente, y abrieron el camino para la ocupación de gran parte de Prusia. Napoleón aprovechó este momento para maximizar su ventaja. Planeó un rápido avance hacia Berlín para forzar la capitulación prusiana y consolidar su control sobre el norte de Alemania. Las tropas de Napoleón se movían con una rapidez inusual para la época. Esta movilidad era una de las características distintivas de su estrategia militar, lo que le permitía mantener la iniciativa y sorprender al enemigo. El ejército francés recorrió rápidamente la distancia entre los campos de batalla y Berlín, una distancia de más de 300 kilómetros en menos de 2 semanas. Así, llegó antes de la llegada de los aliados prusianos y pudo tomar la ciudad casi sin resistencia. Además, la velocidad del avance francés dejó a los prusianos sin tiempo para organizar una defensa efectiva de Berlín. Tampoco habían anticipado que llegaría hasta la capital. El rápido avance también intensificó la desmoralización de las tropas prusianas y de la población. Muchos soldados habían huido o sido capturados, y el liderazgo estaba desorganizado. Así fue como Berlín se convirtió en francesa el 27 de octubre de 1806. La fortaleza de Spandau se rindió sin lucha, y Federico Guillermo Tretten huyó con la reina Luisa y la corte a Königsberg. Incluso los aristócratas, funcionarios y militares berlineses abandonaron la capital apresuradamente. Los funcionarios prusianos restantes entraron en pánico. La condesa von Schwerin, que permaneció, escribió: «Era como si todo lo que pudiera parecer prusiano en nosotros tuviera que ser borrado, hasta el recuerdo. Todo lo que se pareciera a un águila fue quitado, incluso los carteros se arrancaron sus escudos de bronce del brazo». En la exposición de arte, que había sido interrumpida por el estallido de la guerra, se escondieron a toda prisa los bustos del rey y del zar y se propuso rápidamente hacer algunos dibujos de Napoleón. Napoleón, como demostración de su poder, fue aún más lejos al robar el símbolo más importante de Prusia y Berlín, la cuadriga de la Puerta de Brandeburgo. Como primera acción oficial, ordenó desmontarla. La envió a París y la exhibió como trofeo durante casi 7 años. Para colmo, Napoleón emitió el Decreto de Berlín, en el que prohibía a los barcos ingleses entrar en los puertos europeos. El comienzo del llamado bloqueo continental. Esto afectó gravemente a la economía prusiana, que quedó aislada de uno de sus principales aliados. Napoleón también firmó pronto la paz con el zar ruso, que dejó de ser un aliado prusiano. Solo gracias a la intervención de Alejandro I, Prusia evitó ser completamente desmembrada. Prusia perdió finalmente todos los territorios al oeste del Elba, que pasaron a los nuevos estados vasallos franceses. Las áreas polacas de Prusia fueron cedidas al nuevo ducado de Varsovia. Así, Prusia perdió aproximadamente la mitad de su territorio. También tuvo que pagar enormes indemnizaciones de guerra, y hasta que se reunieran, Berlín permaneció bajo ocupación francesa. Napoleón estaba ahora en la cúspide de su poder. Sin embargo, su dominio también trajo algunas ventajas. Napoleón introdujo elementos del Code Civil, un sistema de derecho modernizado. Además, la ocupación francesa contribuyó al surgimiento de un fuerte movimiento nacionalista en Prusia. La resistencia a la ocupación y al dominio francés fortaleció el sentimiento de una identidad alemana compartida. Este período también fue un catalizador para las reformas prusianas, que se introdujeron en los años siguientes para modernizar el ejército, la administración y el sistema educativo. Así, sentaron las bases para el posterior ascenso de Prusia como unificador de los estados alemanes. En total, Berlín estuvo bajo ocupación francesa durante 7 años. En secreto, Prusia ya se preparaba desde temprano para una nueva guerra. Quedó claro rápidamente que Napoleón no se conformaría fácilmente y seguiría buscando más territorios. Sin embargo, cometió un error de cálculo en 1812 con su campaña en Rusia, donde su Grande Armée fue casi completamente destruida. Ahora era el momento adecuado para el contraataque. Prusia declaró oficialmente la guerra a Francia en marzo de 1813. Austria, Gran Bretaña y Rusia también se unieron a una nueva coalición. Siguieron una serie de batallas, incluidas las batallas de Lützen,
Bautzen y, sobre todo, la decisiva batalla de las naciones en Leipzig. Y, en el transcurso de la guerra, la coalición logró recuperar Berlín, que ya había sido evacuada por los franceses. Napoleón fue finalmente derrotado y Prusia se sentó como una potencia vencedora en el Congreso de Viena, que debía definir el futuro de Europa.